Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos, sean bienvenidas a tu programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Gracias por acompañarme. Bueno, pues estamos en la primera semana del año nuevo, estamos solamente a 7 días del primer mes, del mes de enero, y yo quiero animarte a que escoge un plan de lectura para la Biblia. Puedes leer la Biblia cronológica, puedes escoger la Biblia en un año, puedes decidirte a lo mejor a hacer la Biblia en 3 meses, a leerla. Es aproximadamente 1 hora de lectura diaria para que la puedas lograr leer en 3 meses. Puedes hacer también un plan de escucharla. También puedes escucharla durante los trayectos, durante los tiempos en que te sea posible concentrarte y escuchar. Y bueno, mientras hacemos nuestro plan de lectura, mientras nos comprometemos a leer la palabra de Dios, a tener un tiempo a solas con Él, leyendo, considerando su palabra para nuestra vida, teniendo un tiempo de oración y no dejando de congregarnos, es que vamos a ir creciendo, vamos a ir conociendo más a nuestro Creador, sabiendo de qué se trata tener una relación personal con Dios. Estos 3 factores son muy importantes: que tú leas la palabra de Dios, que puedas tener tiempos de oración, orar simplemente: Señor, revélame, qué quieres decir tú en tu escritura, qué de esto puedo yo tomar un ejemplo, qué de esto puedo considerar una lección que aprender, qué de lo que yo estoy leyendo puede hacer un cambio en mi vida. Depender de la gracia de Dios, depender de su consejo y bueno, también participar, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. Recuerda, estas 3 cosas son importantes. No puede ir una sin la otra. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así: su palabra, la oración y la iglesia, la comunión con los santos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y bueno, ahí es donde Jesucristo obra en una iglesia concertada, obra en una iglesia que tiene unidad, en donde el centro es Jesucristo y su palabra. Y bueno, hemos reevaluado los propósitos también del año. Ya vimos que es importante tener un plan de lectura, un plan devocional. ¿Y qué propósitos tienes? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿En qué dirección va? Bueno, pues en el 2020 todos esos proyectos, todos esos propósitos, hubo muchos que quedaron pendientes, que quedaron inconclusos, y es hora de reevaluar si nuestra lista del 2021 establece metas y propósitos temporales o también establece metas y propósitos eternos. Y bueno, hemos hablado que cuando establecemos metas pura y meramente temporales, podemos quedar expensas del engaño de este mundo. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a sentir vacías, siempre estaremos sin las respuestas a quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La falta de identidad nos llevará a la frustración y al fracaso. Y es por eso que muchas veces nos desalentamos, porque no tenemos la respuesta a estas 3 preguntas. Cuando tenemos y establecemos solo metas temporales, estaremos en la búsqueda, estaremos insatisfechas, queriendo más y más, pero hemos aprendido también que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia, una vida libre del dominio de situaciones como celos, como pleitos, como envidias, esas contiendas que tienes, esos debates, la amargura, el odio, el resentimiento. Y buscamos libertad y decimos: yo quiero ser libre, pero al mismo tiempo decimos: pero no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie gobierne mi vida, no quiero que nadie me diga qué hacer, no quiero que nadie se meta conmigo. Pero esa no es libertad. La verdadera libertad la encontramos y la experimentamos hasta que el Hijo de Dios se revela a nuestras vidas. Recuerda lo que dice en Lucas capítulo 4. ¿A qué vino Jesucristo? Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: por cuanto Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tienes el corazón quebrantado? ¿Estás experimentando una pobreza espiritual? También vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El hecho de que tú digas: yo no quiero que nadie me diga nada, el hecho de que tú digas: yo no quiero hacer lo que yo quiero, no quiere decir que no estés cautiva. Estás cautiva quizás de ti misma,
Quizás estás ciega porque no ves más allá de tu propio plan de vida, que siempre te mantiene en medio de estas cosas, en medio de pleitos, debates, contiendas. Ya estás contestando mal, ya tienes pleito con la vecina, ya tienes pleito hasta con el carro que va junto a ti porque volteó a verte, cosas así. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia, vino a libertarnos de todas estas cosas. En Juan capítulo 8, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, la primera cosa que les dice es, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿de quién eres discípulo? ¿Eres discípulo de la filosofía de este mundo o eres discípulo de Jesucristo? Si permaneces en mi palabra, eres verdaderamente mis discípulos. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios y permanecer en ella. Dice, y conocerán la verdad, o sea, al permanecer en ella y ser su discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Este tipo de libertad que contiene plenitud. ¿Y sabes qué le respondieron a él? Tristemente los judíos les dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ellos eran esclavos de Roma. Roma tenía pues autoridad sobre ellos, ¿verdad? Y está diciendo que no son esclavos de nadie, venían de cautividades y cautividades en el pasado, de ser esclavos, y ellos sin embargo, linaje de Abraham somos, el orgullo, ¿verdad? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Y esa es mi oración, que tú y yo podamos entender la profundidad de esta escritura, que tú y yo podamos entender que Jesucristo vino para hacernos verdaderamente libres, que Él vino a quitar la esclavitud del pecado, esas cadenas de pecado que no te hacen libre, que no te hacen feliz, que te dejan insatisfecha todo el tiempo. Para eso vino Jesucristo. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Quédate por favor en tu estación favorita. Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de que Jesús vino a libertarnos, vino a darnos una vida en abundancia. Él no quiere que tú y yo seamos esclavas del dominio del pecado. Y fíjate, estos religiosos de su tiempo, como les dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Él les dice, sí, yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuras matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Es mi oración que la palabra de Dios haya cabida en cada una de nosotras, que cuando termine este programa tú te quedes considerando la palabra de Dios a la luz de tu vida, que hagas decisiones. ¿De qué estás siendo esclava? Estás siendo esclava de los celos, de la envidia. Siempre estás codiciando lo que otros tienen. Siempre estás pensando que Dios quiere más a otras personas, que Dios bendice más a otras personas. O simplemente cuando menos piensas ya estás haciendo un pleito con tus relaciones interpersonales, con tu familia, con tu esposo, con tus amigos. Siempre estás en desacuerdo. Tienes que pensar de que eres esclava. Y no importa si tú dices, no hombre, yo soy cristiana desde chiquitititita, de hace 20 años, de hace 30, de hace un año. Tenemos que considerarnos porque tenemos una naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos que vestirnos de Jesucristo. Es por eso que necesitamos pasión por la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre y sed de leer la Biblia. Este libro, este hermoso libro, es el único que puede abrir tus ojos, es el único que puede revelarte quién es Dios y sus atributos. ¿De qué se trata la Biblia? Se trata de Dios, de sus atributos, de cómo Dios quiere salvar a un hombre obstinadamente pecador, un hombre que se dedica a huir de él y él quiere darte vida, quiere hacerte libre. Y bueno, pues quizás dirás, no, yo hice esta oración, yo no tengo una religión, yo hice la oración, yo pasé al frente, yo sentí muy bonito y yo sé que sí, todas esas cosas son conmovedoras, son emocionales, pero ahora dime algo acerca de tu vida. ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Tus decisiones cambiaron? ¿Pudiste abandonar adicciones? ¿Pudiste abandonar amistades que sabes que
su influencia no es buena para ti, ya abandonaste la mentira, ya abandonaste la tranza, ya abandonaste esas conversaciones virtuales que nadie sabe, ya abandonaste esa pornografía que está oculta en tu computadora, que está destruyendo tu vida y tu matrimonio. Ya dejaste de tener relaciones íntimas fuera del matrimonio con ese novio o con esa persona que te demanda que defraudes a Dios. ¿Cómo andas en cuanto a la codicia? ¿Cómo andas en la ambición de tener más y más y más? ¿Qué tanto ardes de envidia por aquellas personas que les va bien en esta vida? ¿Te das cuenta cómo no se trata de solo haber hecho una oración, levantar una mano, ser parte de una estadística? Se trata de un cambio de mente, una pasión por aquel que te salvó. ¿Por qué? Porque esta vida es chiquita comparada con una eternidad. Porque sabes una cosa, cuando lleguemos a esa eternidad, vamos a poder ver con mayor claridad el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo para que tu vida tenga pasión por aquel que te salvó? Para que tu vida tenga fundamento eterno, espiritual, que las cosas materiales lleguen a un punto en donde tú estés confiada que tu Padre sabe de lo que tú tienes necesidad. ¿Qué tanto confías en que Dios te va a enriquecer conforme a sus riquezas en gloria? Y estoy hablando de riquezas en gloria espirituales y también materiales, pero no quiere decir que de pronto va a dejar de ser la reina de Inglaterra y tú vas a pasar a ser la reina de Inglaterra, o que de un día a otro vas a ser famosa y vas a tener dinero. Estamos hablando de riquezas de tener una familia concertada, riquezas de tener hijos piadosos, riquezas de poder construir un hogar fundamentado en el Evangelio, de riquezas de saber que tienes un matrimonio en paz, que tienes contentamiento con lo que tu esposo gana, que te ajustas a eso y que no estás codiciando y empujándolo por más y más, y que al final te lleva a deudas interminables. ¿Estás contenta con tu vida? ¿Estás contenta con lo que Dios en su soberanía decidió darte? ¿O eres esclava de la ambición, de la codicia, del querer más? Pablo le dijo a Timoteo, así es de que teniendo sustento y abrigo, con eso vive contento. ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te caracteriza? ¿La libertad o la esclavitud? Las cadenas de una vida caracterizada por un intenso deseo por los placeres de este mundo, esa no es libertad. ¿Sabes por qué? Porque te deja vacía, te deja con un hoyo en el corazón, te deja insensible a las normas morales, pierdes la vergüenza, te entregas a bajas pasiones, a deseos que terminan por destruirte. Y ¿sabes? Esta sociedad llama a eso libertad. Y esta sociedad se siente ofendida cuando hablamos de la vida caracterizada por este tipo de esclavitud. La vida caracterizada por la desobediencia, la deshonra a Dios. Pero estas cosas lo único que te dejan es un hoyo en el alma que te va consumiendo. Porque ¿sabes quién promueve esta vida y este estilo de vida? Bueno, la carta a los Efesios lo dice con mucha claridad. Dice, antes ustedes, o sea, antes de que Cristo fuera revelado a tu vida, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Esa es la característica de las personas que son dominadas por este tipo de pasiones y por este estilo de vida, que quieren libertad, que proclaman libertad, pero realmente son esclavos de todas estas cosas. Dice Efesios capítulo 2:2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No permitas que Él gane este terreno prometiéndote libertad, haciendo que te niegues a obedecer a Dios. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí viene el parteaguas. Tú necesitas experimentarlo. Tú tienes que saber cuándo cambió tu vida.
Si tu vida no ha cambiado, si no sabes en qué momento llegó Cristo a partir tu historia en dos, necesitas considerar, y quizás hoy sea ese día, pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, cuando hay un pero Dios, es un cambio, es la intervención del Creador en nuestras vidas. Es la intervención del Dios Todopoderoso. ¿Te fijas? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Sabes cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y esa es la condición, que estés unida a Cristo. ¿Estás unida a Cristo? ¿Has hecho esta decisión y tu vida refleja ese cambio? Si no, te tengo muy buenas noticias. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que te rindas. Hoy puede ser el día que dejes esa dualidad en el corazón, ese doblez en el corazón, ese corazón dividido, para que se lo puedas entregar completamente a Cristo y permitas que Él haga una obra de gracia en tu vida. No te permitas decir, sí, yo eso lo he oído muchas veces desde chiquitititito. Mis abuelitos, mis papás, mis tíos, todos son cristianos. Ya sé todo eso. Si estás escuchando este mensaje es para ti. No importa si tienes un año, un mes de haber venido a Jesucristo, 5 años, 10, 20, 30, 80, no importa. ¿Tienes vida? ¿Tienes vida en abundancia? ¿Jesucristo te ha hecho libre de todas esas cosas? ¿Tu vida da testimonio de tu pasión por Jesucristo, de tu pasión por el Evangelio? ¿Tienes pasión por las Escrituras? ¿Anhelas venir y sentarte y deleitarte con la palabra de Dios? ¿Qué dice tu corazón acerca de esto? Presta atención, este mensaje es para ti, es para mí. Necesitamos revisar los propósitos, las metas del 2021, reevaluarlos a la luz de la Escritura. ¿Qué es más importante? ¿Que tú cumplas tus propósitos o que Dios cumpla su propósito en ti? ¿Qué plan piensas que contenderá más sabiduría? ¿Que el contenido de sabiduría del consejo de Dios o el contenido de sabiduría de lo que tú crees que necesitas? Necesitamos reevaluar el camino por donde estamos. Necesitamos reevaluar si tenemos vida. Necesitamos saber si hemos sido libres del dominio del pecado. Necesitamos saber si tenemos un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Si tu vida está anclada, si no has avanzado, ¿cuántas mujeres o a cuántos hombres tú les estás compartiendo el Evangelio? ¿A cuántas personas se sienten impactadas por tu vida, por lo que Dios está haciendo constantemente? No por lo que hizo hace 20 años o hace 50 o hace 30, por lo que está haciendo actualmente. Eres una persona que otros desean estar contigo por tu pasión por Cristo. Sienten la presencia del Espíritu Santo cuando tú estás hablando. Esto habla de un nuevo nacimiento. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Si solo abres la Biblia los domingos, o realmente tienes una vida entregada a buscar a Dios en su palabra. Te dejo meditando, vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Bueno, pues necesitamos reevaluar los propósitos del 2021. Tienes metas personales, tienes metas temporales, tienes metas que tienen trascendencia eterna. Lo más importante es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tus metas, acerca de tus propósitos? ¿Has aprendido a evaluar, Señor, qué dices tú de esto? ¿Tienes una vida de oración en donde sabes cuándo Dios te confirma las decisiones, te confirma lo que estás orando? Es importante que tú sepas eso. Eso determina un nuevo nacimiento. Y la pregunta es, ¿estás controlada por Cristo? ¿Cristo controla tu boca? ¿Cristo controla tu pensamiento? Puedes decir, cada vez que vienen pensamientos inadecuados, puedo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Todas estas cosas te pueden dar una luz acerca
de si eres una persona con un nuevo nacimiento. Y ya hay una carta entera dedicada a saber si tú eres una persona nacida de nuevo, y es Primera de Juan. Y ¿sabes qué? Es muy cortita, yo creo que la leerás en unos 15 minutos, cuando mucho, completa, y ahí te vas a poder dar cuenta, vas a poder evaluar. Primera de Juan está completamente escrita para saber, ¿verdad? Si tenemos vida eterna, para saber si realmente hemos nacido de nuevo. Así es de que yo te recomiendo que la leas por completo. Y Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que el evangelio es una locura. Es una locura. Y fíjate, me gusta esta versión. Voy a leerlo en dos versiones. Segunda de Corintios 5:14 dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Te das cuenta? Un antes, un después. Ahora Cristo me controla. Bueno, pues como Cristo murió por todos, también yo creo que he muerto a mi vida antigua, ¿verdad? Él murió por todos. Fíjate, ¿para qué? Cuando la Biblia dice ¿para qué?, pon mucha atención y subráyalo. Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros tenemos una nueva vida que es de Cristo, ¿cómo pues la podemos gobernar? Es muy lógico que Él la gobierna, es muy lógico que yo comienzo a vivir para Cristo, porque Él murió y resucitó por mí, ¿verdad? Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Todas estas filosofías que te incitan a vivir a tu manera, a amarte a ti mismo y todas esas cosas. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? No lo vas a poder conocer solamente escuchando sermones. Lo vas a conocer cuando tú, con tus ojitos, vengas a las páginas de este libro, las leas, las subrayes, hagas una notita, ores. Cuando le pides a Dios que lo que esté yo leyendo haga una obra en mí y un cambio. Haga un cambio. Dice, en el tiempo pasado, en un tiempo pensábamos que de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Te has puesto en un reconciliador. ¿Qué tanto le hablas del evangelio a otros? Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vuelve a Dios. En Él está la vida en abundancia. Vuelve a Él. En Él está tu identidad, en Él está tu propósito, en Él está la respuesta a quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y cuando tienes claridad en estas tres cosas, no necesitas la filosofía engañosa de tu autoestima, tú vales, ámate a ti mismo, no te valoras, échale ganas. No necesitas eso, necesitas la libertad de tus pecados, necesitas recibir a Cristo, necesitas su perdón, necesitas la libertad de que eres cautivo a todas estas cosas. ¿Sabes? Todas estas filosofías, nada de eso habla el evangelio, nada de eso. Necesitas ver quién está hablando de eso, porque hay muchos falsos maestros hablando de ámate a ti mismo, de no te valoras, de échale ganas, de tú vales, y están metiendo a Cristo en medio de eso. Ese no es el mensaje de la cruz. Ese no es el mensaje de la cruz.
El Evangelio es una locura. Es una locura. Fíjate, la nueva traducción viviente lo dice: si la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Te das cuenta? No podemos mezclar estas filosofías humanistas en donde el centro es el hombre. Necesitamos poner en el centro a Jesucristo. Y Jesucristo traerá propósito, identidad a tu vida. No podemos estar pensando, bueno, pues es que mi autoestima, no, pues es que yo no me amo a mí misma, no, pues es que, ¿cómo voy a amar a otros si no me amo a mí misma? Esa es una filosofía barata. Cuando tú vienes a Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en ti te permite amar. ¿Por qué? Porque te sabes perdonado. ¿Por qué? Porque tienes una nueva vida. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, una de las características de Él es amor. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Necesitas realmente amarte a ti mismo para amar a otros? Necesitas saberte perdonado, necesitas saberte restaurado, necesitas saberte una nueva persona, con una nueva vida, con el poder del Espíritu Santo en ti, que te permite amar, que te permite perdonar, que te permite gozar. Ese es el fruto del Espíritu en una persona que se ha rendido a Jesucristo. Es por eso que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. ¿Quieres saberte valiosa? ¿Quieres saberte una persona que ama? Recibe el perdón de tus pecados. Recibe el perdón de tus pecados. Conoce a Jesucristo. Conoce lo que el Evangelio dice. No te dejes engañar por estos motivadores. Deberían de quitarle, como decía mi esposo esta mañana, el letrero a sus iglesias de cristianas. Deberían de poner motivadores, deberían de poner otro letrero. Pero cuando hablas de la cruz, es una locura para los que se pierden. Porque el Evangelio de Jesucristo ofende al hombre, porque el hombre se quiere erguir como sabio. El hombre se quiere poner como Dios. El engaño de Edén: serás como Dios. ¿Cómo estás en tus propósitos? ¿A quién le traen gloria tus propósitos? ¿Buscas la gloria de Dios? ¿Buscas el favor de los hombres? ¿Buscas que te infles así de orgullo para que vean que tú sí puedes, para que vean tus logros? Dios, ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, dice aquí, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás en Creciendo en la Gracia. Quédate por favor en Buenas Nuevas. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Bueno, pues esta escritura en 1 de Corintios capítulo 1, verso 8, donde Pablo nos dice que el mensaje de la cruz, dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿En qué rumbo vas tú? ¿Vas en el rumbo de la libertad o vas en el rumbo de la destrucción? Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, dos caminos, la destrucción y la salvación. Sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo?
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y sí, parece una ridiculez, porque ¿sabes una cosa? Los expertos de este mundo, los estudiosos, los filósofos, los especialistas se han equivocado en todo. ¿Por qué? Porque Dios está sentado en su trono. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Así es, Dios no se revela a través de sabiduría humana, Dios se revela a través de su Espíritu Santo, Dios se revela a través de una forma sobrenatural. ¿Qué me hizo dejar de tener adicciones al alcohol, al cigarro, en mi caso personal? No te lo sé explicar. El poder sobrenatural de Dios. Una persona que fumó como yo desde los 10 años, que tenía yo 20 años de fumadora de un día a otro. Yo dije, esto no puede ser que yo conozca al Dios de los cielos y que dependa de esto. Y no lo extraño, no lo extrañé, no estoy tentada. Fue algo sobrenatural porque Él quiso hacerlo, por su gracia, porque era algo de lo cual yo no podía seguir dependiendo. Mi alcoholismo disfrazado de alcoholismo social, yo juraba que no era una persona borracha, solamente los fines de semana me gustaba tomar. Pero yo tenía un problema de dependencia al alcohol, el cual me negaba a reconocer. ¿Qué sucedió? No lo sé. El poder de Dios. Solo te puedo decir que yo no hice nada, pero Él lo hizo todo. Su gracia, su poder, porque Él se aseguró, aquí dice, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Y usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Él me salvó y yo no podía seguir siendo esa misma persona. Y dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. No estés pidiendo señales, no estés pidiendo que para que tú creas en Dios, seas rica, seas famosa. Estas mentiras que los falsos profetas anuncian acerca de que el hombre es el centro, tienes que tener prosperidad y declaraciones. Y como ayer decía, que ya viene el carro, que ya viene la casa, que ya viene el trabajo, que ya viene una cuenta de cheques en donde vas a tener y tener. No, ese tipo de sabiduría humana es ridícula. Es ridícula que tú creas en todas esas cosas. Dios no es un medio, no es un medio. Él tiene dos caminos: el camino de aquellos que van a la destrucción o el camino de aquellos que van a la salvación. Y ahí no vamos a necesitar nada de eso. Todo eso te engrandece a ti, no engrandece a Dios, no le da la gloria a Él. Él no va a darte nada con lo que tú te jactes. Entonces dice, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es así. Yo lo pude comprobar en mi propia vida. Él me hizo una nueva persona. Y desde ese día vivo agradecida. ¿Sabes por qué estoy sentada en esta silla? Por gratitud. Por gratitud. Porque no me pagan. Nosotros pagamos por hacer estos programas. No me pagan. Porque Cristo ya lo dio todo por mí. Ya lo pagó todo. Y mi vida es para eso. Para decirte que hay un camino, una verdad y una vida, que puedes ser libre de todas estas cosas, que este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Dice Pablo, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Yo, Rocío Castañeda, para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Escogió lo despreciado del mundo, yo. Lo que se considera como nada, yo.
Lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás en la presencia de Dios. Nadie puede jactarse jamás en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros santos, nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Solamente en el Señor. ¿En qué te jactas tú? ¿Te das cuenta cómo tenemos que considerar todo el tiempo nuestra vida a la luz de las Escrituras? Tenemos que vivir agradecidas. Él ya nos salvó. Lo que venga en esta vida es inclusive. Él ya te salvó. Vas a pasar una eternidad con el Creador. Verás su rostro. La pregunta es, ¿te has rendido a Él? ¿Lo crees? ¿Te apasiona? ¿O estás como una ranita, nada más cocinándote en el agua tibiecita? Jesús dijo que a los tibios Él los vomita. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios Él los vomita. No quisiera yo ser el vómito de Dios. Qué cosa tan horrible. Considera tus propósitos. Considera rendirte delante de la sabiduría de Dios. Considera rendirte delante de lo que este mundo considera ridículo. La predicación, pero que es el poder de Dios. El poder de Dios en una vida transformada. No en cosas de este mundo, no en los deseos de tus ojos, no en los deseos de tu carne, no en la vanagloria de esta vida. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias por lo bueno que tú eres. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Tenemos tanto que considerar. Quisieras tú traer arrepentimiento a nuestros corazones. Confesión, que podamos hablar una misma cosa contigo, Señor, que podamos reconocer que hemos mentido, que hemos defraudado, que no te hemos honrado, que hemos tenido un doblez en el corazón, que hemos ejercido hipocresía. Señor, tantas cosas, tantos pecados en nuestras vidas, Señor. Por favor, concédenos arrepentimiento, límpianos de nuestra maldad, Señor, y permítenos venir en este camino de salvación. Por tu gracia, por tu misericordia, queremos dejar de ser controladas por el diablo que se niega a obedecerte y nos incita a desobedecerte. Danos de tu espíritu. Queremos ser controladas por tu espíritu. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Es el aniversario de Creciendo en la Gracia. Escríbeme por favor a Rocío Castañeda o a Mujeres Creciendo en Gracia. Compárteme lo que Dios está haciendo en tu vida a través de su palabra. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si se trata de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Acércate para una cotización de casa, de auto, de trabajadores. Si tienes un local comercial, también por favor acércate a Omega Insurance. Y bueno, también queremos agradecer a nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por sus diezmos, su compromiso con el Evangelio de Cristo, su pasión por Jesucristo. Y a Be Happy Yard Signs. Lucía tiene estos letreros que pones en tu jardín hermosos con mensajes de amor. Llámala al 901-319-7149, 901-319-7149. Ella puede poner un lindo mensaje de cumpleaños, de aniversario, de boda, una muestra de amor. Llama a Lucía 901-319-7149. Bueno, yo me despido y te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.